Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Mujeres Centella, un programa en coproducción del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de Radio Televisión de Veracruz, un programa que da voz, es una ventana para dialogar, para discutir, reflexionar y aprender también sobre temas que nos atañen a hombres y a mujeres. Hoy ponemos sobre la mesa el diálogo que vamos a iniciar un poco más adelante, Educación para la Igualdad. Tendremos a dos mujeres especialistas también en el tema con las que discutiremos, dialogaremos, platicaremos en torno a ello. Y para comenzar el programa tenemos una cápsula interesante que mostrarles. Quédese con nosotros. Iniciamos Mujeres Centella. ¿Cómo aprendemos los roles y estereotipos de género en la escuela? Cuando el personal docente, con su práctica cotidiana, reproduce atributos, tareas y responsabilidades de forma diferente para mujeres y hombres. Cuando desacredita a las niñas con chistes, comentarios y actitudes. Cuando organiza certámenes de belleza que generan en las niñas la idea de que lo más importante para ellas debe ser su aspecto físico. Cuando reproducen el ideal de felicidad basados en los cuentos de princesas. Cuando se favorece más a los niños en el uso de espacios de recreo. El conjunto de ideas y comportamientos que se reproducen en la escuela crean una expectativa diferente para las niñas y niños y genera desigualdad entre hombres y mujeres. En Mujeres Centella tenemos este grato ejercicio de dialogar, de discutir. El tema del día de hoy es Educación para la Igualdad y hoy recibimos a nuestras invitadas a quienes le voy a dar la presentación adecuada que merecen, y es que hoy recibimos con mucho gusto a la maestra Marta Mendoza Parisi. Ella es del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Bienvenida. Gracias, Linda. Muchas gracias. También está con nosotros Paz Cervantes Lima. Ella es titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación de Veracruz. Así es, muchas gracias. Buen día. Buen día. Y hoy vamos a discutir sobre roles y estereotipos que suceden en la educación y en una educación que tiene que ser para la igualdad. Hay un tema en particular y una pregunta con la que vamos a iniciar que yo particularmente tengo un signo de interrogación marcado en la frente, que es ¿qué es el currículum oculto en la escuela? Bueno, mira, pues de entrada, para hablar del currículum oculto, tenemos que hablar de cuál es la función o el papel de la escuela en todo este proceso educativo, y la escuela cumple precisamente el rol o el papel de transmitir las pautas culturales de la sociedad, y desde luego pues son esas pautas las que van a aprender los niños y las niñas. Entonces hay diversos mecanismos para que niños y niñas, adolescentes, vayan incorporando esas pautas culturales. Unos son, digamos, los aspectos formales del proceso educativo, esto es los programas de estudio, las actividades que realizan dentro de la escuela, pero el currículum oculto se refiere a aquellas actitudes, señales, discursos que el profesorado emite durante el proceso educativo. Es lo que está fuera de ese programa de estudios formal y que tiene que ver con las conductas que el profesorado asume a la hora de transmitir esa información que llega a los niños y a las niñas. Y es precisamente en esa transmisión de los valores culturales a través pues de las conductas del profesorado donde se van incorporando en el proceso educativo una serie de mitos, de estereotipos y de roles del significado de ser mujer o de ser hombre, o cuál es nuestro papel en la sociedad, cómo nos debemos desenvolver las mujeres y los hombres. Y ahí es precisamente a través de esas pautas de comportamiento y esos discursos donde se generan las conductas sexistas, o más que se generan, se fortalecen, se construyen conductas sexistas, discriminatorias o de violencia inclusive, sobre todo hacia las mujeres, porque bueno, estamos hablando de igualdad y cuando hablamos de igualdad es obvio
que las mujeres a veces no estamos presentes en ese proceso de igualdad, ¿no? Se puede decir que es una reinterpretación por parte del docente de los contenidos formales del plan de estudio y una reproducción por parte de los educandos. Claro, bueno, sí tiene que ver con los contenidos, pero tiene que ver más que nada con la transmisión de esas formas conductuales que hay en la sociedad. A ver, mira, un ejemplo. Cuando en los programas de estudio se habla de género o se habla de igualdad, y entonces hay toda una serie de actividades que los niños y las niñas tendrían que practicar para construirse ese concepto de igualdad y esa práctica de igualdad. Sin embargo, a pesar de que la maestra o el maestro pueda hablar de esos contenidos curriculares de igualdad, claro, sin embargo, sus actitudes demuestran otra cosa que no tiene que ver con la igualdad. Por ejemplo, que diga la maestra a los niños o a las niñas, las mujeres tenemos la responsabilidad del cuidado de los niños o las hijas y los hijos. Somos las mujeres las responsables, y van transmitiéndole a las niñas o a los niños que la responsabilidad de las tareas domésticas le corresponden a las mujeres. Entonces, ahí te das cuenta cómo la maestra, a través de ese discurso que forma parte de su vida personal, transmite un mensaje diferente al que tendría que estar enviando como docente en materia de igualdad. Marta, ¿cómo impacta el currículum oculto en la construcción de género y en estas condiciones desiguales también? Bueno, desde luego, porque estas prácticas culturales que los maestros y las maestras van transmitiendo a través de sus mensajes, inclusive hasta corporales, son cotidianos, son permanentes, se están dando, los niños y las niñas pasan aproximadamente, digamos, de 5 a 8 horas en la escuela con sus compañeras y compañeros. Entonces es una práctica cotidiana permanente que impacta en el inconsciente, pues, de las niñas y los niños. Entonces el magisterio o el profesorado debe asumir una conciencia de los roles o los patrones que está reproduciendo para que no impacte en la forma de ser, porque si no se maneja un doble discurso. Por un lado se habla de igualdad o de respeto, pero por otro lado yo le estoy transmitiendo con mis conductas otra forma de ser mujer o de ser hombre. Entonces es inconsciente, pero el impacto es muy fuerte, y claro que de alguna manera va fomentando, va reproduciendo, va construyendo esa imagen de una desigualdad, vamos a decirlo así, o de un sexismo en la formación de las niñas o los niños. Y es fuerte el impacto, porque además es inconsciente y no se aprecia, no se observa, pero los niños o las niñas lo van reafirmando y confirmando todos los días, porque no solamente es su maestra o su maestro, es el director o es la directora, son sus propias compañeras, son las madres y los padres de familia. Y ahí es donde se originan los estereotipos. Entonces la pregunta también sería interesante hacia la reflexión. ¿Cómo podemos generar condiciones de igualdad para las niñas y los niños en la escuela? Bueno, mira, no sé, Paz, si tú quieras comentar algo, Claro. porque tú eres experta en este tema directamente, ¿no? Como docente. Pues bien, estamos hablando de que toda esta transmisión intercultural que traemos de creencias que viene desde nuestras abuelas, bisabuelas, papás, etc., que se va transmitiendo no solo en la educación formal, sino traemos un bagaje desde la educación informal, que es la primera que adquirimos en la familia, en nuestra sociedad, porque estamos hablando de una construcción social que se está impactando y reforzando desde los medios de comunicación, desde lo que están viendo las niñas y los niños y toda la familia cuando se reúne a ver la televisión, desde las novelas que están viendo, y que tiene que ver un reforzamiento muy fuerte de lo que son los estereotipos de género. Desde el momento en que en casa a la niña o al niño le decimos, tú vas a lavar los trastes y tú vete a jugar y monta tu bicicleta, ¿no? Entonces todo esto, nadie es ajeno a esta influencia. Y hoy por hoy en la escuela se está haciendo todo un trabajo sustantivo vinculando a estas dependencias expertas desde la Secretaría de Educación
en vinculación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que es el órgano rector de la política pública para la igualdad en el Estado. Estamos siguiendo las directrices y toda esta normatividad internacional, nacional y estatal que nos está mandatando para que la política pública en materia de igualdad de género, de derechos humanos y de eliminación de la violencia sea una realidad desde el ambiente áulico, que es el espacio propicio para que se dé esta deconstrucción y tenemos miradas diferentes en la forma de educar. Hay mucho más aún que comentar, Paz, Marta. Les invitamos a que se queden en la segunda parte de esta mesa de diálogo. A todo nuestro auditorio estamos platicando sobre educación para la igualdad en Mujeres Centella. Vamos a continuar con mucho más contenido para desmenuzar este tema, explicarlo mejor y regresamos para seguir dialogando. Las niñas juegan a las comiditas o a las casas del árbol y los niños juegan a las traes o a las escondidas, a las atrapadas y a las escondidas. A veces juegan a la comidita, a la mamá, a las traes o a las escondidas. Quemados, fútbol, básquetbol y también a las traes. No sé, pero siento que el ambiente era diferente. Había más, como que había menos bullying. Había más, ¿qué se podría decir? Como más amistad entre niños y niñas. No había tanta discriminación. Había más valores. Pues me gustaría jugar el fútbol. Pues es que las niñas juegan policías y ladrones y los niños nos dejan jugar. Cualquiera que quiera jugar, sí puede. Nada más hay que decirle al quien tuvo la idea de jugar a los policías y ladrones. Básquetbol. A veces juego. Suena como que las niñas siempre llegan primero. Suena como así, pero si jugamos. Porque no le pueden decir a los niños, niñas, porque eso es malo. Es así como un niño le dijera, es así como si un niño le dijera niño a una niña. Pues es como tonto, ¿no? Porque pues tenemos las mismas capacidades, ambos sexos. Igual y los hombres pueden tener más fuerza o así, pero pues hay hombres también que ni tienen fuerza o así, hay mujeres que tienen más que algunos. Continuamos la mesa de diálogo en Mujeres Centella, estamos hablando de educación para la igualdad y justamente en este tema acabamos de ver un mito. Soy ingeniera, soy mecánica, soy estilista o soy chef en el caso de los hombres y a veces dicen es que hay carreras para mujeres y hay carreras para hombres. ¿Qué opinión tenemos en torno a ello? Bueno, pues precisamente es verdad, es un mito que se ha construido a lo largo de la historia, pues justo por esta división de los espacios de poder. O sea, las mujeres tenemos que estar en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, y entonces todas aquellas carreras que se relacionan con las tareas de cuidado, pues deben ser las propias para las mujeres. Y los hombres, como están en el espacio público, pues entonces tendrían que hacer aquel trabajo que además tiene cierto prestigio social. Entonces, esto no es verdad. Yo creo que todas las personas, el auditorio, los chicos y las chicas,
deben estar conscientes que no hay carreras para hombres y para mujeres, que las mujeres tenemos las mismas capacidades o podemos tener las mismas capacidades como cualquier persona, como cualquier hombre, y entonces no hay carreras para hombres, para mujeres. Eso lo va a determinar, pues desde luego, nuestra formación, nuestra información, nuestra preparación, y nuestro interés, porque juega mucho el interés personal. Pero no, es un mito que hay que ir destruyendo poco a poco. Y mira, perdón que voy a interrumpir, pero justo esa es una de las tareas fundamentales de la escuela, hacer que las niñas transiten hacia lo que son las carreras de las ciencias y las tecnologías. Claro. Y que tiene mucho que ver desde la forma como nuestras docentes y personal directivo está distribuyendo las tareas en el ámbito educativo. A veces vemos que el personal docente dice, bueno, a ver, niñas, vamos a organizar aquí un festival y ponemos a las niñas a que barren, limpian, hagan los bocadillos, y los niños, pues bueno, tú carga los muebles y ahí. Entonces, desde ahí es que debemos tener esta visión para la igualdad, distribuyendo las tareas de igual forma y también procurando ambientes donde, por ejemplo, los talleres, hay talleres donde dicen, bueno, de costuritas y conservas, ahí van las niñas. Hoy por hoy el esquema educativo en estas actividades extracurriculares se está promoviendo y ya es una realidad, donde en escuelas ya niñas y niños van al mismo taller de cocina y niñas están en el taller de electricidad, en el taller de mecánica. Entonces en las escuelas ya está aconteciendo y es realmente un gusto ver que se están dando ya ejemplos de estas actividades. Y hace unos días dábamos un taller a maestros de educación física. Y justo ahí les comentábamos de qué observaban si a la hora del recreo, cómo hacen uso del espacio público. Y democratizar los espacios públicos también es una encomienda que tenemos al interior de nuestros planteles, porque vemos que las canchas a la hora del recreo pues son utilizadas por los niños. Y las niñas se van por ahí a las orillas a comerse su lunch, claro, o a platicar, o se van adentro del salón. Entonces, hoy por hoy también el recreo se puede organizar. Claro. Que nuestra autoridad educativa, que los maestros de educación física estén pendientes de este espacio. Y había hasta una estrategia, decir, bueno, los jueves va a ser de momento para las niñas. En una escuela lo hicieron. Decían, ya fue el jueves para las niñas y ni lo usaron. Digo, ¿sabes cuántos años llevan en este proceso de no usarlo? Hay que hacer actividades organizadas, animarlas a usar el espacio y poco a poco esto va a ser un cambio y un lugar de oportunidad para que también las niñas se sientan seguras de participar en deportes mixtos, de hacer uso de su cancha y posterior pues ya también hombres y mujeres conviviendo en el mismo escenario. Y así como sucede en el recreo, que nos apropiemos cada vez más de los espacios, claro, que nos sintamos parte de ellos. Y así comentábamos con el mito que son grandes barreras en la comunicación, en el desarrollo, que se deben de ir derribando. Pero no solamente eso es una de las dificultades, hay muchas más que podemos enunciar de las dificultades que se presentan para vivir una educación en igualdad. Bueno, pues la primera dificultad es darnos cuenta. Como maestra, soy profesora también de educación primaria, entonces como profesora o como profesor, primero tengo que darme cuenta, o sea, apreciar que estoy contribuyendo con mis actitudes a fomentar la desigualdad. Hay que reconocerlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer las profesoras y los profesores es revisar nuestras propias prácticas. Y una vez que nos damos cuenta, entonces tendríamos que asumir determinadas actividades para romper con esos procesos que están generando ese sexismo. Y cuando digo sexismo es precisamente considerar como inferior las cuestiones que tienen que ver con las niñas. Y eso es lo que hay que romper. Y esa es una primera dificultad. Otra dificultad es que dentro del personal directivo y quien emite la política pública, a veces se considera
que estas prácticas de las que hablaba Paz no son necesarias, que la escuela cumple otra función y que aquello que tiene que ver con las cuestiones de género, esto es, cómo formamos a las niñas y a los niños con esos valores culturales, no son necesarias porque ellas se van a ir educando conforme lo establece la sociedad. Entonces, creen que eso no es importante, que la escuela cumple otro rol. Entonces también hay que quitar del personal directivo y de las políticas públicas esa creencia de que la educación debe ser neutral, esto es, no tiene que sesgarse hacia ningún lado. Y claro que no, porque ya vimos cómo la escuela, a través de esa, recoger, vamos a llamarle así, recoger esos patrones culturales, los refuerza con esas actitudes. Paz, breve comentario. ¿Por qué incluir las políticas públicas en la educación y también en la prevención de la violencia? Pues justo es para ello, para estar en un darnos cuenta, como bien dice Marta. Nosotros tenemos ya un estudio diagnóstico sobre esta situación que se vive de la violencia y la desigualdad en el ámbito educativo, y ha sido también comentario de las y los docentes. Dicen, bueno, yo sí sé que hay estadísticas, ya sé que hay se debe construir la igualdad, pero dime cómo, ¿no? Esos son los escenarios que hoy debemos abordar, enseñar al personal docente, capacitarle en este tema, y esa es una actividad que lo ha hecho bastante bien nuestra actual secretaria de Educación, quien también tuvieron que pasar más de 90 años para que llegara la primera mujer a una secretaria de Educación, cosa que festejamos y que a 3 meses de que ella llega, implementa un lactario como una acción afirmativa para las mujeres que trabajan en la administración pública de nuestra Secretaría. Y creo yo que cuando tenemos esta visión integral de las necesidades que requieren las niñas, las mujeres, las adolescentes en nuestro ámbito educativo, es que podemos dar un trato diferenciado, asertivo. Y en este caso les quiero presentar una herramienta didáctica que nosotros tenemos, que en vinculación les comento con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, es ya para llevar de la mano a las y los docentes y explicarles qué estrategias didácticas, lúdicas pueden implementar en sus aulas. Esta guía didáctica se llama Los colores de la no violencia para niñas y niños. Esta es una guía para docente y también se les otorga un CD que va a quien no tiene acceso a las herramientas de internet o los nuevos medios electrónicos. Cuando hemos ido a la sierra a impartir esta herramienta didáctica, pues está este disco, es un disco interactivo, el cual pueden ellos consultar. Y no es más que fichas didácticas para trabajar lo que es la construcción de género, la resolución de conflictos en una cultura para la paz, para también ir contribuyendo a esta eliminación de la violencia, el respeto, y finalmente también para estar en un ambiente armónico donde lo diverso, lo diferente también sea aceptado y sigamos en esta construcción para la igualdad en el uso irrestricto de los derechos humanos de niñas, niños que están en cautivos ahorita en nuestra escuela, y es ahí donde estamos trabajando en estas 3 direcciones, tanto con el personal docente como con el alumnado, pero también estamos trabajando con padres y madres de familia, porque es ahí donde también es fundamental el trabajo, porque no podemos nosotros los docentes estar en este espacio que son de 4 o 5 horas en la escuela y no trabajarlo también y darle seguimiento con padres y madres de familia. Ustedes han dicho padres, madres y los docentes son clave para formar esta educación en la igualdad y para la igualdad. Gracias, muchísimas gracias a Marta y a Paz que nos acompañaron el día de hoy en esta mesa de diálogo. Aún no nos despedimos, no solamente dialogamos, también le damos recomendaciones. Vamos con esta recomendación de película que se titula Buda explotó en vergüenza y regresamos para despedir. Buda explotó de vergüenza es la película que recomendamos hoy, dirigida por la joven directora iraní Hana Makhmalbaf. Bajo la estatua de Buda que construyeron los talibanes aún viven miles de familias,
Vakhtay, una niña afgana de 6 años, es incitada a ir a la escuela por el hijo de sus vecinos, que lee los alfabetos frente a su cueva. El problema inicial es que Vakhtay no tiene cuaderno ni lápiz. Para el cuaderno debe buscarse la vida. Como lápiz, decide llevar el pintalabios de su madre, lo que provoca que unos niños que juegan a ser talibanes decidan apedrearla. Los niños de la aldea juegan a la guerra con ramas que hacen pasar por fusiles y cometas que representan casas de combate. Cuando atrapan a Vakhtay, ya tienen a otras 3 niñas encerradas en una cueva. Los motivos para retenerlas varían entre que opinan que una niña no debería ir a la escuela o que las pequeñas tienen ojos demasiado bonitos. Reflejan la sociedad violenta en que viven sus mayores. Nos queda de tarea mucho, especialmente analizar la palabra nueva del día de hoy, roles de género. Hay ciertos estatutos y comportamientos que no pautadamente tenemos que seguir al pie de la letra de hace 100 años. Vamos a dar un último mensaje para la comunidad que nos está viendo, para el auditorio y también especialmente para los docentes que pueden tener este compartir, este diálogo de educación para la igualdad. Bueno, mira, yo quisiera decirles a maestras, a maestros, a los padres y madres de familia, 2 razones para que la educación sea para la igualdad. La primera razón es que la igualdad es un derecho que ya está reconocido en la Constitución y que por eso hay que trabajar para él. Y la segunda razón es porque la realidad aún nos muestra que todavía no existe la igualdad, sobre todo para las mujeres y para las niñas. Paz. Bien, pues yo quiero despedirme agradeciendo al auditorio que nos ve y recomendarles a nuestras compañeras docentes y nuestros compañeros que visiten la página www.loscoloresdelannoviolencia.com, donde van a poder accesar a toda esta herramienta didáctica, van a poder bajar información pertinente e importante para ustedes. Hoy por hoy necesitamos docentes que respondan a las necesidades de esta nueva sociedad y que seamos analíticos de lo que está aconteciendo en nuestro estado. Somos gestores, somos promotores del cambio y qué mejor que sea en una sociedad justa, igualitaria, en derecho humano principalmente. Y válido es deconstruirnos de ciertos roles, papeles, de normas impuestas y construir una sociedad en igualdad. Agradecemos mucho la participación de usted que nos ha visto en la emisión del día de hoy. Como siempre, la invitación está para que nos acompañe en la siguiente emisión de Mujeres Centella. Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente.